hablando justamente a la hora de zonificar de los anchos, la profundidad del cimiento. Entonces eso es lo que quiero acotar de nuevo. Las dimensiones de mi cimiento son de 45 centímetros de ancho y de 80 centímetros de profundidad. ¿Por qué eso va? O sea, hay una relación existente para esas medidas, ¿está? Si yo tengo un muro de 15 centímetros de espesor, ¿verdad? Yo necesito un muro de nivelación de 30 centímetros para poder compensar y que la carga de este muro sea transmitida al terreno con ciertos grados. Entonces, en este sector, entre mi muro de 15, ¿verdad?, y mi muro de nivelación hay un zarpe o una diferencia de nivel, ¿está? Entonces, para un muro de 15, que es lo que yo veo en la planta arquitectónica, yo necesito una nivelación de 0,30 de ancho, ¿verdad? Y tiene esto una altura variable porque depende en realidad de la inclinación del terreno, pero por convención en dibujo técnico ustedes lo van a hacer de 40 de altura. Para ese muro de nivelación de un ancho de 0,30, yo necesito una cimentación o un ancho de cimentación de 0,45 metros y 80 de altura, que también lo hacemos por convención, porque eso en realidad varía de acuerdo al firme del terreno a la hora de fundar. Pero por convención para el cálculo lo hacemos de 80. Entonces, vuelvo a referirme a lo que es la zonificación, donde observé algunos errores. La zonificación va directamente relacionada con la planta de arquitectura. La planta de arquitectura es justamente esta plantita que yo les asigné en la tarea en formato de PDF. La planta de arquitectura estaba ya con todas las medidas de espesor de muro y ambientes internos. Lo que ustedes tenían que haber hecho sobre la planta de arquitectura era marcar los ejes. Cuando hablamos de ejes, hablamos del centro de esos muros, ¿verdad? Que básicamente en nuestro detalle sería esta línea azul, que yo veo que pasa por el centro exacto de mi muro de 15, ¿verdad? Ese centro se respeta tanto en el muro de nivelación como en el cimiento, ¿está? Entonces, una vez ya impresa mi planta de arquitectura, en el caso que no tengan impresa, yo les dije que podían directamente trazar con la distancia que iba a haber entre eje y eje. Sobre mi planta de arquitectura, el primer paso que yo tenía que haber hecho era establecer mis ejes, o sea, mis centros de pared. Y a partir de mis centros de pared, entonces dibujar mi cimiento. ¿Qué yo iba a dibujar? Iba a dibujar justamente el ancho de mi cimiento repartido al lado de los ejes. O sea, si mi cimiento tiene 45 centímetros, yo tenía que haber dibujado dos líneas a ambos lados del eje con una separación de 22,5. ¿Está? Entonces, esa era mi tarea básicamente, ¿verdad? De acuerdo a eso, entonces yo tenía que establecer cuáles eran las medidas que yo tenía de eje a eje. Hablamos de cómo sacar las medidas de eje a eje, que yo iba a hacer una sumatoria, ¿verdad? Y tenía que descontar justamente la mitad de la pared de este lado y la mitad de la pared de este lado para poder obtener la medida de eje a eje. Eso era parte de la tarea. Una vez ya confeccionada mi grilla de zonificación, yo tenía que, o sea, mi planta de zonificación de cimientos, yo tenía que confeccionar mi grilla de trabajo. La grilla de trabajo, ¿en qué consistía? En hacer el esquema de ese cimiento, ¿verdad? Ahí, otra vez marcando el ancho del cimiento, la altura del cimiento, y acá lo que tenía que agregar era el largo de ese cimiento, teniendo en cuenta o considerando que la medida era de ejes, ¿está? Y ahí yo entonces lo que hacía era reemplazar mis valores. Hasta ahora en la parte matemática no hubo errores, ¿verdad? En los trabajos que corregí, pero sí me Profe, pidieron algunas aclaraciones sobre las medidas de los cimientos. Sí, discúlpame. en el largo tenemos que dibujar también ahí, en el esquema. El largo no hacía falta dibujar, pero ustedes lo podían, o sea, a modo de especificar sin ningún problema, ¿verdad? El largo con que me especifiquen en la parte de dimensiones ya iba a estar bien, Dale. ¿está? Porque este valor sí yo iba a tener en cuenta a la hora de reemplazar en la fórmula, perdón.
Yo tengo otra consulta. En la planta acotada nosotros teníamos que dividir los cimientos, por ejemplo, desde una pared a otra era un cimiento y después desde, por ejemplo, en el que dice A, desde Sí, la primera pared de la izquierda hasta la segunda pared de la derecha es cimiento uno y después desde donde está la letra F más o menos hasta la letra H sería otro cimiento o contamos desde un justamente extremo a eso, otro. no, 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 no. Justamente eso es lo que nosotros habíamos hablado en la clase anterior un ratito, si me disculpan. Vuelvo Sí, pues. en segundos.